Muy buenas noches, les deseamos en este día. Hoy tenemos un nuevo capítulo de nuestro podcast Teológico. Bueno, iniciamos este nuevo año 2024. Tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia con nuevas metas, nuevos sueños, nuevos anhelos, siempre reconociendo que todo ha sido gracias a Dios y a su infinito amor. Amén. Amén, sí, claro. Entonces son en estas fechas que muchos creo que tomamos como diferentes decisiones, diferentes rumbos. La primera es sobrevivir en el día a día, sin tener como metas claras, ¿no? Hay gente que de pronto empieza un nuevo año sin tener nada claro, simplemente en su día a día, seguir adelante en lo que están haciendo, o de pronto tenían metas pasadas y continuarlas. Pero hay otros que llegan con metas nuevas, ¿no? De lo que hablábamos en unos podcasts pasados, que fue empezar un ejercicio, empezar a ahorrar, empezar a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, uno de esos caminos es esa. También, al tomar esas nuevas decisiones, a tener esos nuevos sueños, debemos tener presente a algo o a alguien muy importante. ¿Quién creen ustedes? No sé, Amén. Dios, lo dijo Yo muy pensé que el acertado. pastor. No, Dios siempre debe estar ahí presente. Amén. Entonces, en este podcast de hoy vamos a darles como unos pequeños tips de cómo empezar esas nuevas metas, esos nuevos sueños, pero siempre todo centrado en Dios, que Él sea lo primero que esté en nuestras vidas y de ahí en adelante empezar a caminar. Sí, por supuesto, es muy importante lo que dice Yuri. No sería un podcast teológico si no tuviésemos la palabra del Señor presente en este capítulo para todos ustedes. Dice la palabra de Dios en Isaías 43:19. Me permito leer. He aquí que yo hago todas las cosas nuevas. Un versículo bastante corto, pero muy sustancioso y muy interesante. Una invitación que nos recuerda que cada año tenemos la oportunidad de proyectar nuevas metas, propósitos y anhelos e incluso retomar los que no logramos el año pasado. Entonces, empezamos nuevo año, empezamos nuevas metas o incluso podemos retomar. Muchos pensarán de inmediato en aquellas metas personales como conseguir un nuevo empleo, tener un nuevo vehículo, bajar de peso, que es muy importante. Todos tienen esa meta, menos yo. Yo creo que haría al revés. Yo sería Subir un ganar. poco de peso. Desafortunado. Ganar peso y Bendecido. ganar pesos también. Ganar más dinero y demás. Todas esas son las metas más, como que dice, comunes que todo el mundo tiene o propósitos comunes que tienen. Sin embargo, hay metas que son igual o más importantes y son las espirituales. Yo creo Amén. que esta es una de las partes más importantes que tenemos siempre que tener un 31 de diciembre a las 12 de la noche, que siempre debemos tener muy presente esa meta espiritual del nuevo año. Es ahí donde tenemos que pensar cuáles son esas metas que deseamos lograr este año, que no lo conseguimos el año pasado o que queremos iniciar en este 2024. Pero ojo, que no tiene que ser grandes metas, por ejemplo. Puede ser algo como empezar los devocionales de todos los días, que eso es Amén. algo que tenemos que hacer diariamente, u orar antes de acostarnos. Aspectos que son sencillos, pero tan valiosos en la vida de un creyente. Amén. Amén. Así es, eso es muy importante. El podcast pasado estábamos hablando precisamente de la importancia de hacer ese presupuesto, ¿cierto? Entonces decíamos que al iniciar el año es importante presupuestar en qué vamos a gastar para tener una mejor manejo de nuestra economía, ¿cierto? Como Yuri lo decía también, una de esas metas o propósitos que tenemos es empezar nuestra vida de ejercicio, ¿cierto? Para estar no solo bien visualmente, físicamente, sino para poder estar bien de salud, ¿cierto? Entonces siempre sacamos como esos propósitos y esas metas como más importantes y nos olvidamos de lo que Fernando nos comentaba, y es esa parte espiritual, ¿cierto? Como creyentes también debemos tomarnos esta parte espiritual, esta parte de tener esa mejor relación con Dios como un propósito primordial.
porque siempre lo vamos dejando en último lugar y se nos olvida que Dios debe estar y debe ocupar ese primer lugar en nuestras vidas, ¿cierto? Un ejemplo de ello puede ser, en el 2023 yo asistí todos los domingos a la iglesia, me propuse a ir todos los domingos a la iglesia, ¿cierto? Entonces me lo propuse y lo cumplí, pero entonces en este 2024 tiene que ese propósito cambiar o deberíamos, ¿cierto? En lo posible, bueno, ya participé los domingos, pero entonces ahora voy a empezar a participar en otras actividades que también tengamos en la iglesia. También podría ser, hoy hablaba precisamente con una tía, si mi tía me está viendo, le envío un saludo, ella sabe quién es y le estaba diciendo precisamente eso, en el 2023 su propósito fue asistir a la iglesia, pero se quedó en eso, porque no asistió a la iglesia, ¿cierto? Entonces, hoy le decía precisamente eso, que tu propósito este 2024 sea ir a la iglesia, ¿sí? Por lo menos una vez al mes o 2 veces al mes, pero es importante que empecemos también como creyentes a acercarnos un poco más a Dios y a tenerlo más presente en nuestras decisiones, en nuestra vida de familia, en cada una de las áreas de nuestra vida es importante que tengamos a Dios presente. Amén. Bueno, las metas y los proyectos que siempre nos colocamos, o en general cuando uno escucha a las personas, siempre están enfocadas a la mejora en lo social, ¿no? O sea, mejorar mi empleo, mejorar las cosas materiales, mejorar todo lo que tengo. Pero falta eso espiritual que lo estamos mencionando. En lo espiritual, mucha gente logró, digámoslo en este caso, asistir a la iglesia. Por ejemplo, si ese es su caso allá donde usted nos escucha y asistió a la iglesia, es un buen paso, ¿no? Eso fue el inicio de lo mucho que es empezar a buscar de Dios, pero hay que mejorarlo, ¿no? Cuando uno empieza a asistir a la iglesia, eso es un paso de muchos. ¿Qué toca empezar a hacer? A perfeccionar eso y a nutrirlo. ¿Cómo qué? Como empezar a hacer devocionales. Si no sabes cómo hacer un devocional, nos escribe por ahí en los comentarios, le mandamos cantidad de información para que lo puedas empezar a hacer. Un devocional corto, empezar con algo sencillo, orar, ¿cierto? Muchas veces no sabemos cómo acercarnos a Dios o cómo hablarle. La oración es una conversación pequeña todas las mañanas o antes de dormir. Leer la palabra, leer la Biblia de a poquitos, un versículo, un salmo, algo muy pequeño. Entonces, nuestra vida espiritual debe empezar a nutrirse y dejar un poco en segundo plano, digámoslo así, esos sueños y esas metas que son solo lo social, solo el conseguir dinero, conseguir salud y empezar a enfocarnos un poco más en la parte espiritual. Buscar siempre tener una mejor relación en la iglesia, ¿no? Cuando uno empieza a asistir a una comunidad, a asistir a una iglesia, creo que muchos se centran en solo ir, solo asistir, voy, me siento, escucho y me voy. No, hay que empezar a crear vida en comunidad, ¿cierto? Esa vida espiritual se nutre con los demás, cuando veo que los demás comparten conmigo también eso. Entonces, ¿cuáles serían los más adecuados y los propósitos más importantes para este año en nuestro 2024 en esa parte espiritual, ¿cierto? Ya sabemos que lo vamos a enfocar en eso, en nuestra vida espiritual. Bueno, creo que cuando hablamos de propósitos es imposible no pensar en el libro de Rick Warren, que es Una vida con propósito. Ese libro es súper conocido, en mi vida personal tuvo un efecto importante en su momento, porque me ayudaba a reconocer que uno a veces cree que ya ha hecho mucho y que ya no tiene nada más que hacer, que llega como un punto porque ha dado mucho en la iglesia o en la familia o en el trabajo o en las cosas personales y uno dice, bueno, ya he dado, ¿qué más voy a dar? Y resulta que no, que siempre hay que tener un propósito. Yo por eso siempre digo que cada año nuevo debe comenzar con un propósito o propósitos nuevos. Es precisamente dentro de esa idea que nos encontramos con el texto de 1 Tesalonicenses 2:4 que nos dice, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Así que el primer propósito que nosotros deberíamos tener es agradar a Dios. Amén. ¿Cierto? Eso significa estar en la iglesia por estar o hacer las cosas dentro de la comunidad porque me toca. Vengo y participo en la alabanza porque soy líder dentro de la alabanza, vengo, doy un tema porque soy un líder en algún ministerio o asisto a la iglesia porque es domingo y sé que tengo que ir. No, eso no es agradar a Dios, eso es hacer las cosas por una obligación.
Agradar a Dios es hacer eso y mucho más porque me agrada, porque me gusta. Toco un instrumento porque me gusta compartir ese instrumento, porque me gusta cantar estas canciones en la iglesia. Dirijo un tema porque me encanta enseñarle a las personas de las cosas de Dios, de los temas relacionados con Dios o nuestra comunidad. Entonces siempre es importante que todo lo que nosotros hagamos sea siempre para agradar a Dios. Ahora, ¿debo agradar solamente a Dios dentro de la iglesia, dentro de las 4 paredes del templo? No. Debo agradar a Dios en todo lo que hago en mi familia, con mi matrimonio, con mi trabajo, donde estudio o en el lugar donde yo me encuentre, todo lo debo hacer con el único propósito y siempre movido por la idea de agradar a Dios y no por obligación. Creo que esto es importante porque suena muy fácil y muy lógico, y muchos dirán, claro, amén por eso, pero la verdad es que a veces muchos creyentes pasaron el 2023 en sus diferentes iglesias cumpliendo, movidos por la obligación. Y ahí es donde nosotros tenemos que reevaluarnos a nosotros mismos y recordar que todo lo que hagamos debe ser siempre para agradar a Dios. Amén. Amén. Ahí hay algo muy importante y hay una historia de una mamá que le dice al niño, es mamá cristiana, le dice al joven, es un joven ya que va a ministerio, le dice, vaya a la iglesia. Y él dice, no, no quiero ir. La mamá le dice, vaya a la iglesia. Le dice, no, no quiero ir. ¿Por qué no quiere ir? Dice, porque no me gusta, porque no me nace, no siento la necesidad de ir a la iglesia. Entonces la mamá le responde y le dice, vaya porque el Señor va a agradecer más que usted vaya así sin ganas. Así es. Entonces, lo que yo entiendo que el pastor nos quiere decir es que no debemos perder ese primer amor. Exacto. Tiene que seguir latente. Y no solamente pasa en los jóvenes, también en nosotros ya como cristianos, ya cuando recuerdo una conversación con el pastor que teníamos, que él me decía que ya pasamos a una madurez cristiana. Y lo que el pastor dice es muy importante, a veces hacemos las cosas por costumbre, perdemos como ese primer amor de venir y de querer hacer las cosas con el corazón, con la intención de agradar a Dios, y lo hacemos más como por costumbre, como por obligación. Tengo que ir a la iglesia porque es que es mi obligación. No, tienes que sentir en tu corazón ese amor de ir a la iglesia, agradarlo a Él, que es nuestro Padre y nuestro Dios. Así es. Eso es muy importante, nunca perder ese primer amor, y cuando hablamos de ese primer amor es muy bonito, ¿no? Porque es cuando nos enamoramos, cuando estamos apasionados por esa persona, ¿cierto? Que nos encanta, buscamos hacer miles de cosas para agradarle a esa persona, y cuando hablamos de ese primer amor con Dios es cuando, sin importar si está lloviendo, sin importar si estoy enferma muchas veces, sin importar si estoy de buen ánimo o no, busco a Dios porque le amo, ¿cierto? Porque sé que a pesar de mis dificultades y adversidades, Él siempre ha estado ahí, ¿cierto? Él es ese apoyo para mí, y yo en respuesta a eso, pues con ánimo o sin ánimo, voy a buscar a Dios. Pero resulta que muchas veces como creyentes, cuando pasamos por esos momentos difíciles, de pronto de desánimo, lo que hacemos es que nos alejamos, ¿cierto? Porque pensamos que no, a Dios no le va a agradar que yo vaya a la iglesia a buscarlo así como estoy, con ese desánimo, con esa pesadez, ¿cierto? Que voy y no me aguanto a nadie en la iglesia. Pero resulta que es lo contrario, ¿cierto? Lo que le agrada a Dios es que te fuerces a ti mismo, o sea, que a pesar de cómo te estés sintiendo en ese momento, le busques, ¿cierto? Le entregues, aún así cuando estás destrozado, quizás porque no tienes empleo, quizás porque en el 2023 hicimos como un análisis de cómo había sido ese de 2023 y me di cuenta que fue terrible, y entonces empiezo el 2024 desanimado, ¿cierto? Pero Dios quiere que aún así le busquemos, que aún así vayamos ante su presencia, no solo ir a la iglesia, también en nuestro hogar, sacar ese tiempo y decir, Señor, aquí estoy, no me siento muy bien, pero aquí estoy delante de ti, quiero entregarte esta situación o como me siento para que seas tú obrando en mi vida. Eso es lo que Dios espera que hagamos nosotros. Amén. Creo que lo que has dicho es muy preciso frente a este primer punto que hemos tratado, que es agradar a Dios. Y nos lleva entonces a un segundo propósito que debemos tener todos nosotros. Mire, una de las experiencias que más me han marcado a mí en mi vida cuando apenas estaba empezando la vida cristiana, estaba en mi etapa de discípulo, fue cuando una vez un amigo me llevó a una iglesia, y cuando entré a la iglesia, pues estaba un ujier, las personas que cuidan en la puerta, me saludaron, entré, participé del culto, todo muy hermoso, la alabanza magnífica, la enseñanza genial.
todo muy interesante, pero cuando la gente se levantaba, se retiraba. Cuando era la familia, los que se conocían, y los que no conocíamos a nadie, pues nos quedábamos como mirándonos y pues nos retirábamos, ¿cierto? Para mí fue un choque, pues supongo que muchas personas ya estaban acostumbradas, porque yo siempre he venido a una iglesia donde todos nos saludamos, donde todos conversamos, donde siempre si tú llegas nuevo te dan la bienvenida. Entonces, creo que es algo que nosotros también tenemos que empezar a cambiar. A veces queremos que sea desde el púlpito hacia el frente, hacia donde nosotros estamos, y no es de nosotros hacia allá. Y es cultivar esa vida en comunidad. Nosotros muchas veces, y pasa en las iglesias grandes y pasa en las iglesias pequeñas, que llegamos, estamos en el culto, se acaba el culto y nos vamos. No saludamos a nadie, no conversamos con nadie, no interactuamos con nadie. Y uno de los elementos que nos define a nosotros como creyentes es que nos llamamos hermanos y hermanas. Significa que somos una familia en Cristo. Por eso el texto en Hechos 2:42 dice: todos seguían firme en lo que los apóstoles enseñaban. Hay que aprender, hay que escuchar el sermón. Y compartían lo que tenían. Y eso es la parte que a nosotros se nos olvida. Y oraban y se reunían para partir el pan. Entonces, nos deja muy claro que un servicio de dominical no solo se trata de sentarme y escuchar la alabanza, la oración y la predicación, sino compartir con los demás. Entonces, eso quiere decir agradar a Dios por medio de las personas. Claro, por eso uno de los mandatos de Jesús es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, o sea, al que está al lado tuyo, como a ti mismo. Entonces, si tú has tenido esa costumbre de que solo te sientas, no es que yo soy muy tímido, o es que no conozco a nadie, o es que no sé cómo interactuar, no te preocupes, siempre habrá alguien que te puede saludar, o atrévete, anímate a la persona que te tiene al lado y dale una bienvenida. Por eso es importante a los que dirigen la alabanza, si nos están escuchando, eso gracias a Dios nosotros tenemos un buen director de alabanza que siempre tiene esa costumbre de invitar a las personas que se saluden. Saluda al hermano o a la hermana que tienes a tu lado y eso crea un pequeño paso a ese proceso de crear comunidad. Es importante que nosotros adquiramos compromiso con la iglesia a la que somos parte. No solo es ir por ir, sino crear y entender que esa comunidad se vuelve tu familia. Por eso quiero insistir sobre esto. Cuando tú vas a una iglesia, a ti te llaman hermano y te llaman hermana, porque somos parte de un núcleo familiar espiritual cuyo Padre es nuestro Dios y cuyo hermano es Jesucristo. Nosotros tenemos que aprender a crear familia, relación con la familia y con la comunidad. Y eso es un llamado importante para que este 2024 lo tengamos como un propósito. Amén. Yo en esa parte sí quisiera decir algo también, y algo que dice el pastor es muy importante. A veces decimos, no, bueno, yo voy a la iglesia porque yo busco afianzar y que mi relación con Dios sea cada vez mejor, solo con Dios, ¿cierto? Porque no me gusta mucho el saludo, no me gusta mucho estar preguntando, hola, ¿cómo estás? Ni que me pregunten, ¿cierto? Pero yo siempre he pensado que si nosotros tenemos una buena relación con Dios, el fruto de esa buena relación con Dios es aprender a amar, ¿cierto? Al prójimo, aprender a ser un poco más amables, a tener un poco más empatía con esas personas que hacen parte de mi comunidad, porque a veces decimos, no, yo quiero y amo a Dios por sobre todas las cosas, pero si no aprendemos a amar al prójimo, si no aprendemos a ser un poco más solidarios, a tener un poco más de empatía los unos con los otros, pues estamos fallando. Yo creería que no podríamos decir, mi relación con Dios está bien, porque si no hacemos esa otra parte que nos decía el pastor, amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también amar al prójimo como a ti mismo. Entonces nos enfocamos a veces solo o nos escudamos en eso. Yo me preocupo es por mi relación con Dios, pero con el resto pues, y ahí estamos fallando. Sí, claro. Creo que eso le pasa a muchas personas y no es solo de las comunidades grandes o comunidades pequeñas, eso yo creo que se da en todas partes. Yo veo mucho, ahora que el pastor siempre me dice que yo lo induje al TikTok, hay un TikTok que muestra mucho eso. Arrepiéntete, por favor. Que muestra mucho, yo creo que ustedes lo han visto, en donde son iglesias grandes de diferentes partes del mundo y he visto el mismo video en donde sale, quisiera tener muchos amigos en la iglesia, pero entonces claro, muestran la persona que está grabando, que está en el culto, lo recibe y sale y se va rapidito para que nadie le salude y nadie le hable. Entonces a veces queremos es que de pronto los demás vayan hacia mí,
pero yo no doy de pronto algo más, ¿no? Yo no soy el que busca, el que voy. Si yo quiero tener una pareja, pues tengo que buscarla, ¿no? Si quiero una persona cristiana de la iglesia, pues tengo que ir e interactuar. Entonces no todo debe ser, me voy a la iglesia, escucho la palabra y salgo y me voy rapidito, no, hay que interactuar, hay que conocer a la gente que está en nuestra comunidad y nos podemos sorprender, porque hay gente maravillosa en nuestras iglesias con unos dones y unos talentos excepcionales y que pueden cubrir una necesidad que de pronto yo tenga y yo no sabía. Entonces hay que aprender a conocer a los demás, darnos la oportunidad de abrirnos al otro para que esa vida en comunidad sea mucho mejor. Como lo dice Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a otros, así como yo os he amado. Entonces, empezar a abrir nuestro corazón, empezar a abrir nuestras vidas a los demás, para que nuestra iglesia, en la iglesia en la que estemos asistiendo, a la que vayamos, también nos conozcan. Ellos nos pueden ofrecer mucho y dar mucho, pero nosotros también como personas dar al otro. Entonces, no cerrarnos solamente al asistir y ya, sino empezar a hacer esa vida en comunidad y cultivarla. Amén. Creo que el último propósito que nos puede guiar en este 2024, como ustedes están viendo, no son grandes propósitos, pero hacen una línea o un eje que cruza todo lo demás que hablamos al principio. O sea, si yo hago mi devocional diario, si yo hago mi oración en la mañana o en la noche, si yo interactúo con las personas, estoy buscando agradar a Dios. Sí. Y estoy creando comunidad con las demás personas. Entonces, pequeños pasos con estos propósitos crea toda una relación intrínseca que va a favorecerme a mí y va a favorecer a las personas que me rodean. No estamos pidiendo que este propósito sea grandes logros, grandes metas, a escalar el Everest, ni nada por el estilo, pero creo que lograr estos propósitos que hemos mencionado van a servir mucho para que cambies tu manera de pensar y así cambies tu manera de ser y de sentir. Creo que así suena como una canción. Creo que sí. El tercer propósito es precisamente usa lo que Dios te ha dado. Ojo con esto que es importante. Mire, Marcos 10:43 dice, quien quiera ser grande deberá convertirse en un siervo. ¿Sí? Y eso es importantísimo tenerlo muy claro. O sea, una vida con propósito no puede ser solo algo que a mí me beneficie, ¿cierto? No, yo quiero comprarme una moto para el 2024. Amén. Eso es un propósito muy válido y quien lo tengan, ojalá lo hagan y lo logren. Pero no solo nuestros propósitos deben centrarse en algo que a mí me beneficie, porque yo durante el 2023 adquirí conocimientos, adquirí nuevas habilidades, nuevas experiencias. ¿Qué voy a hacer con todo eso que adquirí? ¿Qué voy a hacer con esos cursos, con esos diplomados, con esos talleres, con la asistencia a la iglesia que fui aprendiendo con los sermones, con los estudios bíblicos? Todo ese conocimiento que adquirí durante el 2023 me lo guardo, lo reservo para mí o lo pongo a disposición de Dios. ¿Y dónde lo vamos a poner en disposición de Dios? Pues primeramente en la iglesia en la que tú participas, con las actividades que la iglesia tenga, en el lugar donde tú trabajes, con tu familia, etcétera. Pero es importante que nosotros tengamos muy claro que no me puedo quedar con todo lo que yo sé porque no tengo tiempo, porque me da pereza, porque es que tengo que dedicarme, tendría que comprometerme, tendría que asumir una responsabilidad y la verdad nada de eso me gusta. Yo siempre he dicho, no todas las personas que Dios llama para participar de la iglesia tienen que estar liderando, porque no es así. Pero también es claro que Dios nos llama a que todos le sirvamos a los demás, con lo que yo conozco. No siempre tiene que ser con la alabanza, con la predicación o con dar temas, tiene que ser con otras cosas que yo sé, con otros momentos en los que yo puedo decir, vea, yo puedo ayudar con esto, yo puedo organizar aquello, yo puedo arreglar lo otro, y con eso también estoy aportando mi granito de arena, de conocimiento, y estoy beneficiando a la comunidad de la que yo soy parte. Es importante, y quiero terminar esta parte del propósito con algo que expresó Warren en su libro. Los siervos siempre están mirando la manera de ayudar a otras personas. Cuando ven la necesidad, no dejan escapar la oportunidad. Tal como la Biblia nos manda, en cualquier oportunidad que tengamos, debemos hacer lo que es bueno para todas las personas, especialmente para la familia de los creyentes. Entonces, creo que este propósito nos puede servir en la vida. Recuerden, lo que tú sepas, ponlo al servicio de la obra de Dios, que va a ser de bendición para tu vida y para las personas que te rodean. Amén, amén. Creo que, bueno, estos propósitos deberían ser apuntados, anotados en algún lugar,
en nuestros hogares y tenerlos muy presentes en nuestras vidas. Entonces recordémoslos una vez más para tenerlos claros y que podamos ahí darle la oportunidad a cada uno de apuntarlo. Entonces, 1, agradar a Dios. 2, cultivar la vida en comunidad. Y 3, usa lo que Dios te ha dado. Entonces, se nos acabó el tiempo por hoy. Entonces, les agradecemos a todos ustedes por estar conectados. Recuerde que somos una comunidad para la obra de Dios. Si usted quiere ser parte de nosotros, quiere dar una donación, escríbanos ahí en los mensajes en la descripción y los esperamos en nuestro próximo podcast Teológico. Dios los bendiga. Chao.